Bueno, compañeras, compañeros, la primera palabra siempre es gracias. Lo hemos dicho en cada uno de los encuentros, porque la organización y la presencia de ustedes es una especie de autorización a que nuestra palabra pueda ponerle cierto valor agregado a discusiones viejas y poner patas para arriba a algunas discusiones del presente. Así que eso como periodista se agradece muchísimo. Siempre también lo que planteamos es que por encima de que muchos nos conozcan, nos han escuchado, nos han leído, uno siempre tiene que decir desde qué lugar hablamos. Y hablamos desde un lugar del periodismo argentino, convencidos que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Que todos los títulos de mañana tienen un kilómetro cero muy largo. Y que si yo solamente conozco el último fotograma de esa película tan extensa, no conozco nada. Y que lo que tenemos que hacer nosotros, algunos desde cierta veteranía, es contar toda la película, porque en ese contenido está el porqué. Y si yo manejo el porqué, ya está, no hay mucho más. Que es un desclasado, es un ser deshistoriado, un ser alejado de su historia. Un tipo al que le arrancaron las páginas más sensibles de su libro de historia y no se puede referenciar en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde laburaba el viejo, ni en su pueblo ni en su barrio. Entonces, nuestro laburo es ese. Que el compañero decía, el revisionismo, que es nuestro motor, ¿no? Uno siempre pensó que otro país tendríamos el día que el revisionismo gane un lugarcito en las aulas. Y a partir de ese momento, no es crear otro discurso único, sino ensanchar las fronteras del pensamiento crítico. Y todos, con historiografía, con documentación, con argumentación, a discutirnos y esencialmente a interpelarnos. ¿Qué es lo que queremos? También el compañero hablaba de dos modelos de país y no quiero enredarme en un juego de palabras, pero sí en una certeza, y claro que entiendo lo que él quiere decir, pero permítanme plantearles como primera certeza que dejo arriba de la mesa para la discusión después, es que en la Argentina jamás hubo dos modelos de país. No hay dos modelos de país. Posiblemente jamás haya dos modelos de país. Hay un modelo de país establecido desde hace 213 años por el campo nacional y popular. Ese modelo de país que tiene una mesa muy larga y un montón de sillas para discutir el cómo, la herramienta, pero nunca el objetivo. Enfrente no hay otro paradigma nacional. Porque modelo de país no es achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales, muerte de la industria nacional. Disculpen, pero no es un modelo de país. Es el modelo de país enfrentando al modelo de colonia hace 213 años. De eso se trata. Y recién también otro compañero me decía, la pucha, estamos casi como parados siempre en el mismo lugar, en una historia que parece circular. Como si la historia fuera un capricho circular. Y en realidad también tenemos que dar respuesta a eso, porque uno entiende perfectamente de qué se trata. Pero nosotros tenemos una batalla inconclusa. Acá no ganó nadie y tampoco perdió nadie. Lo que sucede es que vamos con revoluciones y contrarrevoluciones, reformas y contrarreformas. Y en ese flujo y reflujo ganamos y perdemos. Es cierto también que nuestras derrotas son siempre muy tristes, muy crueles. Son muerte, hambre, presos políticos, desaparición, tortura, y a veces esa oscuridad nos impide gritar que ganamos más de un partido y dimos más de una vuelta olímpica. Y como charlábamos también recién con un grupo de compañeros, yo sé que en 213 años de campo nacional y popular, qué sé yo, podemos haber cometido, yo decía hace un rato, 1 millón de errores. ¿Quieren 1 millón de errores? Firmo 1 millón de errores, pero nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Por lo tanto, primero a redescubrir esa línea de tiempo, a ver qué fuimos, porque somos los padres de todos los derechos habidos y por haber, somos los culpables que esto sea una nación independiente. Y ahí otro dato que también tiene que ver con las últimas horas, y también me lo decía un compañero. Che, ¿es cierto que estamos discutiendo el valor de la palabra patria? La pucha, estamos en peligro de extinción, ¿eh? Utilizamos mucho eso en algunos pasajes de charlas del 17,
por lo tanto me lo sé casi de memoria. John William Cook, el enorme John William Cook, decía que las oligarquías se apoderan de los diccionarios. Y entonces afanan palabras o le pueden cambiar el sentido a otras. Y de repente la mayoría de los que estamos acá, claro que crecimos con la patria. Y eso tuvo una sonoridad muy compleja, que nos fue alejando. Pero la patria puede ser marechal, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Ya no dormirán los ojos que la miren. Esa es nuestra patria. Ahora, ¿desde cuándo la patria les pertenece a quienes nos vendieron siempre? La patria es una palabra nuestra, soberanía es una palabra nuestra, independencia es una palabra nuestra. 5.000 hombres con San Martín cruzaron los Andes para que esto sea una patria. Negros, mestizos, mulatos, casi sin blancos, originarios. De esos 5.000 volvieron 78. Eso es la patria. Por lo tanto, hay infinidad de historias para contar, y yo les decía, no me acuerdo si fue recién o lo estábamos charlando con algún compañero, pero si alguno me da una mano, googlee en los celulares, si tienen en señal, el juramento de Mauricio Macri, el juramento presidencial de Mauricio Macri. Porque si vamos a defender la palabra patria, quédense tranquilos, porque por primera vez en la historia política argentina, un presidente tuvo la necesidad de quitar la palabra patriotismo. No juró por lealtad y patriotismo, dijo lealtad y honestidad. Yo puedo tener ganas de que la palabra honestidad esté ahí, la agrego, pero el asunto fue quitar patriotismo porque la palabra patria era nuestra. Y estamos discutiéndola ahora, ¿en serio la estamos discutiendo? Dicho esto, hoy, un día en que tenemos que recordar nada más y nada menos que a Güemes, yo no sé qué nombre tendría este lugar del planeta sin Güemes, entre muchos otros. En ese triángulo perfecto, político y militar, Güemes, Belgrano, San Martín, que nos posibilita custodiar la frontera norte, en esa guerra de recursos, con lo que tengo, con los gauchos infernales, sin uniforme, sin armamento e instrucción ordinaria, sin soldados profesionales, pero el tipo le frenó 11 invasiones a los realistas, nada más y nada menos. Y hay una, la última, donde el tipo frena la invasión de una España que ya estaba muy enojada con Güemes, a quien trataban de bestia, y le mandan el ejército español que terminó con Napoleón en Waterloo. Le mandan los 7.000 hombres, los 7.000 infantes mejor preparados del planeta, que entran por Lima y llegan a Salta, y él aprende de la historia reciente, copia a Belgrano en el éxodo jujeño, genera el éxodo salteño y deja a 7.000 hombres sin una miga de pan ni una gota de agua, y recupera la ciudad sin tirar un solo tiro. Y es el mismo tipo que, herido de muerte, ustedes saben que obviamente el hombre ya está sentenciado con la herida. Vienen 2 oficiales realistas a decirle que si se rinde, van a poner los mejores médicos europeos a su disposición y le van a salvar la vida. Cuando los ve venir, él, que no puede ni estar sentado, le pide a sus oficiales que lo sienten, saca pecho. Y cuando vienen los gallegos y le plantean eso, toma juramento a sus oficiales de que no van a abandonar la pelea. Esa fue la respuesta del tipo que se estaba muriendo. Por lo tanto, mirá si no tenemos elementos para ir a redescubrirnos en cada uno de ellos y entender que la patria le pertenece a lo que hoy llamamos el campo nacional y popular, como nuevo formato para definir quiénes somos de manera amplia, de forma más movimentista. Pero somos eso. Ahora, si tengo que definirnos de alguna manera, somos los tipos que hemos convertido en realidad la utopía. No lo duden un segundo. Un segundo. Porque si nos plantamos 24 horas antes de cada una de las revoluciones del campo nacional y popular, si nos plantamos en 1915, sabemos perfectamente que será una utopía que en 1916 haya voto universal y secreto y por primera vez el pueblo ingrese a la Casa de Gobierno.
pero fue. O puedo decirles que soy una utopía, después de 25 años de leyes de perdón, que Videla muera en el inodoro del baño de su celda, pero pasó. Y puedo colocar ahí a la industria nacional, puedo colocar ahí a la independencia económica de 1947, la lista es enorme. Entonces, con orgullo a gritar quiénes fuimos, porque nosotros fuimos, que es un dato esencial. No somos promesa, no somos ninguna entelequia, no, nosotros fuimos. Yo puedo hablar de lo que fuimos y con eso tengo bastante. Siempre me gusta plantear que lo primero que necesito es recuperar el país que fuimos, después charlamos, después seguimos adelante. Ahora, en función de lo que dije antes, nosotros entendemos que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Nosotros tenemos la necesidad, en eso de ensanchar la frontera del pensamiento crítico, de ir armando esa línea de tiempo para contar que no somos casualidad, que somos el encadenamiento perfecto de causalidades. Y ahí termino de entenderlo todo, Charlábamos recién con los compañeros y lo voy a volver a repetir porque salió algo medio de la galera que sirve mucho. Vamos a seguir hablando un rato largo del Fondo Monetario Internacional. Será, sin duda, un título perenne un rato muy largo. Muy bien. Ahora, si yo me voy al primer peronismo y empiezo a revisar intento golpista de 1951, las bombas en la boca del subte de Plaza de Mayo en abril de 1953 con 9 muertos, 90 heridos, 12 mutilados, sigo por el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, 480 muertos, 2.000 heridos, sigo por los fusilados del 56, antes del golpe de septiembre del 55, la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161, y en el 56 entramos al fondo. ¿Se explica? Y en el 57 pedimos el primer préstamo. ¿Se explica solo? Nos llevó 1 minuto y medio. Digo porque a veces... Y complicado. No. Hacer esa línea de tiempo y entender que toda esa crueldad fue matar el modelo de país, ya está. Es cierto que las bombas caen sobre 480 seres humanos. Es cierto que las bombas caen sobre más de 2.000 heridos, pero las bombas caen sobre la Fundación Eva Perón, sobre los hospitales de Carrillo, sobre los derechos laborales, sobre la distribución de la riqueza, sobre la soberanía política, la independencia económica, la sidra y el pan dulce, sobre todo eso. Entonces, tenemos una necesidad de contarle a los pibes de dónde venimos y por qué gritamos lo que gritamos, porque si no, no se entiende. Porque daría la sensación que esto es apenas una discusión de un par de apellidos para ver quién saca un par de votos más, un par de votos menos. Si es así, estamos perdidos. Nosotros tenemos que redescubrirnos y, como dice nuestro compañero Pancho Muñoz, que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado alguna vez, un viejo lobo de radio, le preguntaba: Pancho, ¿dónde militás? En el PPS. ¿Y eso qué es, Pancho? Peronismo porque sí. Porque sí, porque tengo que hacerlo, sin importarme nada. Bueno, de eso se trata. A veces sirven algunas historias personales para poder terminar de graficar, casi como si fueran una metáfora, algunas cosas de quienes fuimos. Yo nací en el barrio de Buedo, en la vieja casa que había hecho mi bisabuelo, a 4 o 5 cuadras del gasómetro. Y mi viejo a los 16, 17, como obrero gráfico, principios de los 50, trae los primeros sueldos fuertes a una familia que se había quedado sin papá, y de la mano de sus derechos laborales y de la mano del sueldo fuerte, trae la primera heladera a aquella casa de la calle Castro Barros entre Inclán y Salcedo. En esa casa vivía Carmen, su abuela, la galleguita, y la hermana de Carmen, Gumercinda, que todos los días iban a buscar la barra de hielo al mercado de Inclán para meterla en la heladera de madera. Entonces el viejo trae la Siam y les cuenta de qué se trata ese milagro del frío. Ustedes la enchufan, en todo este sector está el frío normal, y esto se llama congelador. Y cada tanto
Habrá que descongelarla para sacar las capas de hielo y otra vez enchufarla para que vuelva el milagro del frío. Cuando lo hicieron por primera vez, todo anduvo bien, pero 2 días más tarde, las 2 galleguitas cayeron en cama con una angina terrible y 40 grados de fiebre. El viejo pregunta, y no hay respuesta, hay silencio, no sé, hasta que finalmente Carmen habla desde la profundidad de sus ojos verdes y 1,50 m y poco, más o menos. ¿Sabés qué pasó, Néstor? Nos comimos los cubitos. Pero, ¿cómo? Néstor, venimos del hambre y nadie nos dijo que había que tirarlos. Entonces, entre el primer sueldo fuerte de esa Argentina de derechos laborales, entre la heladera de la industria nacional y el hambre de las galleguitas, ahí estamos nosotros, dando vuelta a la historia. No es poca cosa. A veces uno dice que trabajando la historia se acerca a momentos que no vivió, los puede reconstruir, más o menos, hasta tiene el tono de voz de algunos tipos, ¿no? Y va comprando, ¿cómo habrá dicho San Martín la arenga de Chacabuco? ¿Cómo habrá sido eso? Mirá el pibe a dónde fue, cómo arengó a la tropa con la libertad, con los sueños de terminar con la esclavitud que llevaba 3 siglos. ¡Qué los parió! Pero hay momentos donde yo no accedo, no paso el umbral de la puerta de ese recuerdo. Me lo puedo imaginar, pero tengo que ser honesto. Digo, yo llego hasta acá, no paso esto. Y me pregunto, ¿cómo habrá sido lo que sintió ese compañero llegando a su casa después de haber laburado por primera vez 8 horas? Ni 10, ni 11, ni 12. Sabiendo que mañana son 8, el mes que viene son 8, el año que viene son 8. No lo sé. Me lo imagino, pero la verdad, no lo sé. ¿Cómo habrá sido la primera vez que ese compañero llegó a casa y dijo, vieja, esto se llama aguinaldo? Hace unos años lo dije en una charla, me acuerdo en el barrio de Devoto, y así en línea recta veo una compañera que empieza a lagrimear y le digo, nada, ahora habla vos, qué sé yo. Y me dice, yo era muy chiquita, entró mi viejo, me dijo, dale, vení, ayúdame. Le dijo a mi vieja que se quede en la cocina y en el patio, en la soga de colgar la ropa, colgamos los billetes como si fueran bombitas de un baile de carnaval. ¿Qué habrá sentido ese compañero la primera vez que con un carnecito sindical ella y los pibes pusieron las patas en el mar? ¿Qué sé yo? No lo sé. La primera vez de una sidra y un pan dulce en la mesa de Navidad. No lo sé. En serio que no lo sé. Fui aprendiendo otras cosas que son muy importantes y que a veces nos dan una mano, sobre todo, insisto, para que nosotros seamos agentes transmisores con los más chicos, porque todo esto que estoy contando, que no es más que nuestra vida cotidiana, a veces uno se pregunta si en este país no hay padres ni abuelos. Como nadie puede contar de dónde venimos, quiénes somos, contra quién peleamos, cómo nos cambió la vida algún momento de la Argentina, cómo nos hizo creer que era posible. Nosotros tenemos la obligación de esa transmisión. De la misma manera que tenemos la obligación de contar la diferencia del modelo de país con el proyecto de colonia, porque si no entendemos que el problema es el modelo, algunos pibes pueden creer que Macri fue mala praxis y puede venir otro y hacerlo bien. No, con la misma receta, como diría Walsh en la Carta a las Juntas de marzo del 77, solo se obtiene el mismo producto y es la miseria planificada. Pero no obstante, nos pasó 3 veces en menos de 50 años, 76, 83, 89, 2001 y el macrismo. Por lo tanto, si algún veterano todavía necesita un poco más, que avise, porque algo pasa ahí. Porque 3 veces este lugar del planeta destruyó su aparato productivo,
generó desocupación de 2 dígitos, endeudamiento para hipotecar a 3 o 4 o 5 generaciones, y generó una banda de planeros VIP, porque con nuestra guita, consumida a través de deuda, la que vamos a pagar por generaciones, los pibes por la otra puerta la fugaron y terminamos engordando al enemigo. Si no somos capaces de entender esos procesos, no somos capaces de entender nada. Me quedé mirando recién el escudo del PJ, y el escudo del PJ tiene una particularidad que por ahí no sé si muchos de ustedes la advirtieron, pero a diferencia del escudo nacional, que son 2 manos en posición horizontal, esta es una mano que rescata a la otra desde abajo y la saca del pozo. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Y entonces tomo algunas palabras de las enormes charlas de Daniel Santoro y Saborido, donde Daniel en ese sentido tiene cosas maravillosas, por ahí parte de cómo él puede plasmar en palabras todo su arte, ¿no? Y entonces el tipo dice, mirá, es demasiado simple, si querés la complicamos, pero es muy simple. Si me venís a pedir sacrificio, no es peronismo. Ya está. Es así de simple. El peronismo es cómo termino con el sacrificio. Y hay una palabra que yo les pido, abrácense a ella, porque tiene que ver con el único sentido que nos da, es nuestro motor de militancia. Yo anduve revisando mucho y no encontré ningún otro partido, por lo menos en Occidente, que por ahí es la política que se nos parece, en el armado partidario, pero nadie tiene en su credo la palabra felicidad. Solo el peronismo, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, como una necesidad casi constitucional. Agrega Santoro con mucha magia que hay una diferencia notable entre el PAN socialista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como sustento de vida, que es un cacho de harina, sal y agua. El PAN peronista es un desborde. O es pan dulce o es el pan del choripán, pero nunca ese pan solo, porque aquel peronismo, básicamente del espíritu de Evita y la Fundación Eva Perón, y después se explica muy bien algo que le voy a contar, que llévenselo y trabájenlo, es ese desborde que nos entrega felicidad. Él labura mucho el tema del chalecito californiano, y ahí hay una llave para explicarnos. Evita elige el chalecito californiano, que obviamente tenía un costo muy distinto a barrios tipo Fonavi, como conocimos después. Y en ese momento hay una comisión que encabeza Castiñeira de Dios Padre, un grupo nacional, católico, preocupado, porque el chalecito californiano por ahí deforma nuestra cultura, Y entonces le dicen en una reunión, señora, estos chalés son los chalés de las películas norteamericanas. Y Evita dice, justamente, la gente va al cine, mira y sueña y quiere eso. Entonces vamos por eso. Si ese es el sueño, ¿cuál es la duda? Había un arquitecto que no por casualidad se llamaba Bullrich, que llega hasta el despacho de Evita con otro arquitecto, no recuerdo si era sueco, europeo seguro, con una maqueta, porque van a ser barrios de posguerra en toda Europa. Obviamente a un costo infinitamente menor que los barrios de chalecito californiano. Cuando Evita ve, era horrible, inhabitable. Y pregunta, ¿por qué? Y la respuesta de los dos es, señor, son casas obreras. Era lo que me faltaba para decidir que lo que tenemos que hacer es un chalecito californiano. Hoy, por un chalecito californiano, en Ciudad Evita, en Saavedra, frente a Tecnópolis, en Malaber, muy bien, la clase media alta mata.
mata por un chalecito californiano. Listo, quiere decir que no nos equivocamos. Y puede haber ya de manera más risueña, y ya nos metemos en tema, la crisis que vive la Argentina, 51, 52, 53, sequía mediante, cómo apuran los formadores de precios como ahora, para desestabilizar a través de talar la riqueza de la mesa cotidiana y del humor social. Un día te dejamos sin azúcar, el azúcar negro, y un día con mezclando mijo, con un poquito de maíz y lo que había de trigo, el pan negro. El pan cabecita. Hoy la clase media alta muere, ¿no?, por una rodaja de pan negro comprada de la dietética. Y es el mismo pan negro, no es otro. Pero en aquel momento era para no importar trigo de los Estados Unidos y no generar un desbalance más profundo en la balanza comercial. Bueno, lo que quiero decir es, hay un montón de historias en las que tenemos que referenciarnos. Podemos ir por ahí, por acá, todos los caminos son profundos, todos los caminos sirven, pero siempre yo termino en el mismo lugar. Es muy fácil decir independencia económica, soberanía política, justicia social. Es muy fácil. Lo que es difícil es vivir con esos tres dogmas en el corazón y cumplir cotidianamente ese mandato. De pico, sale como versito, ¿no? Lo otro no. Lo otro es mucho más complejo. Lo otro requiere de un compromiso en el que seguramente habrá costos. Por ahí, más allá de los personales. Familiares, colectivos, lo que ustedes quieran. Ahora, esta es una pelea con el poder real. Y uno cree que tenemos que estar o dispuestos a afrontarla o no pertenecer a este club. Podemos optar por muchos otros. Pero quien esté entre nosotros, independencia económica, soberanía política, justicia social, puedo ampliarlo un poco más a otras cosas que podemos agregar con el tiempo y que tienen que ver con el movimiento feminista, con la ciencia y tecnología propia. Podemos seguir ayornándolo en un montón de situaciones que hemos hecho, los derechos de tercera y cuarta generación, porque le hemos cambiado la vida con derechos de manera transversal a medio mundo, que después en la esquina nos putea. Pero no importa. El campo nacional y popular, el constructor de los derechos, generalmente cuando aprueba una ley no te pregunta de dónde venís. No, te dice gozala. Dale, está a disposición. Y también ahí la lista es muy larga. Así que bueno, nada, me enredé un poco en el prólogo en función del lugar donde estamos. Y yo sé que una elección es un dato que hay que resolver mañana y que la urgencia nos come algunas cosas que son más estructurales. Bueno, termina eso y empecemos a laburar lo estructural. Porque si ganamos esa batalla es la que ganamos a largo plazo. La batalla que va a generar la multiplicación. Pero es la que nos explica, es la que cuenta quiénes somos. Bueno, yo puedo arrancar y hacemos un poquito de Malvinas, después cedemos el micrófono y vamos haciendo la noche un poco más de ida y vuelta y con intercambio, que siempre eso genera que la cosa sea más sanadora. Si no le molesta para ver a los del fondo, sobre todo me voy a poner de pie, por ahí como una deformación de ustedes, ¿no?, en el aula, pero así los veo a todos y charlamos un ratito, mirándonos las caras. No hay forma de entender Malvinas si no me despego del 82 para después volver, si no arranco por los primeros habitajes del siglo XVI, del siglo XV, y llego hasta nuestros días, si no repaso los 40 años de democracia y Malvinas, y si no paso esencialmente por toda la historia del Imperio Británico y nosotros. Porque en la bajadita del título, la cuarta guerra contra el Imperio Británico, hay una especie de dato que
que te está interpelando, ¿no? Y generalmente es lo que provoca que el otro pregunte, ¿Cuarta Guerra? Sí, claro. 1806, el pueblo en armas por primera vez en la primera invasión inglesa, 1807 en la segunda, vuelta de obligado y Malvinas, 1982. Por lo tanto, la pucha, si tenemos enfrentamientos con un enemigo que después de la doctrina de George Canning entendió que la mejor dominación, la más profunda, la más duradera, no era la militar, que había algo raro en este lugar del planeta, sobre todo en las dos invasiones inglesas, donde la OTAN, ¿sí? Vino a la OTAN en 1806 a pelear contra un sector que no tenía ejército regular, apenas una guardia dispersa, y para tomar la ciudad, la pucha que hubo que dar combates en la ensenada de Barragán y en la Plaza Miserere, ¿no? En la Plaza de Once, en Buenos Aires. Y entonces había algo raro en este pueblo. Ahí quiero hacer un alto, porque hay 3 siglos de dominación española, ¿no? Pero no nos referenciamos en que 48 días fuimos parte del Imperio Británico. Esta ciudad fue tomada, la ciudad de Buenos Aires, 48 días. Y en esos 48 días, la bandera británica ondeando en el pequeño fuerte de la aldea, que hoy es la Casa del Gobierno, ¿eh? Y llega por primera vez, podríamos decir, el neoliberalismo, a través del fin del monopolio español. Solamente le puedo comprar y vender a España. Los tipos vinieron de la mano de un proceso que fue militar y político, pero esencialmente fue económico, después que Fulton descubre la máquina de vapor y comienza la revolución industrial. Y ahí es donde ustedes tienen que imaginar un mapa tan grande como esta mesa, donde los tipos con el dedo índice de la mano derecha dicen Sudáfrica, la India, toda Oceanía, dame las 3/4 partes de África, y un buen día en esta búsqueda de clientela para meter su stock y de lugares proveedores de materia prima, van por Buenos Aires. Lugar que conocen desde siempre porque es el puerto de donde sale el oro y la plata que viene vía Potosí, ya que estamos, buen dato de Cristina, el último 25, cuando le dijo a los tipos, ¿qué quieren? ¿Cuánta vocación de colonia? ¿Cuánta vocación de ser Potosí? En Potosí murieron, se calcula, 12 millones de originarios en 3 siglos, por el hambre, por la voracidad de oro y plata. Entonces, todo ese oro y plata salía por el puerto de Buenos Aires y de ahí el robo para la corona, ¿no? Los barcos de la piratería inglesa que capturaban el oro y la plata de los barcos españoles y la llevaban vía Londres. De ahí viene aquello del robo para la corona. Pero había algo que los tipos no habían medido. Los oficiales dormían en las casas de la oligarquía porteña, que se habían entregado apenas llegaron. Pero los soldados dormían en el fuerte. No obstante, cuando los oficiales iban al fuerte, la gente los puteaba y les tiraba piedras. Esto es raro. Tan raro como las 20 familias, las más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que cuando hacía un par de semanas que Beresford estaba acá, golpearon la puerta del fuerte y pidieron jurar fidelidad por su majestad británica. Eran todos españoles, contrabandistas, comerciantes y esclavistas, y algunos tenían los 3 laburos al mismo tiempo. Beresford le dijo, pasen. No entendía mucho, porque eran españoles y habían perdido su poder político, su poder económico. Si el hombre no sabía que el capitán no tenía patria ni bandera, ese día hizo un curso recontra acelerado. Y un tipo juró 2 veces esa noche porque Beresford estaba buscando a alguien que sea el dueño de la aduana. Y buscaba que sea un tipo del lugar para acelerar los tiempos políticos y ganarse la confianza. Y esa noche un madrileño, que era los tres laburos al mismo tiempo, comerciante, contrabandista y esclavista, juró primero fidelidad por su majestad británica y después juró como el gerente de la aduana de Beresford, que era manejar toda la guita, toda. Como siempre decimos, cuando digamos su nombre, podemos cerrar el micrófono, apagamos las luces, nos vamos, porque ya está, explicamos 213 años de historia política y económica argentina. Se llamaba José Martínez de Oz y era el primero de la dinastía. Sobre finales del siglo XIX, post conquista del desierto, ese mismo apellido se queda con 2,5 millones de hectáreas. Ya está.
nos podemos ir. Hemos explicado todo. Hemos descrito al enemigo, que obviamente encima después, de la mano de una simbología salvaje, reaparece como el ministro de Economía de Videla y cambia la matriz económica de la industria nacional, el país fabriquero, y todavía hoy estamos peleando contra la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras, que deben haber sido los dos huevos de la serpiente más grandes que nos dejó. Abro paréntesis. Hay 4.000 leyes que nos rigen en la Argentina del presente, más o menos, 4.000 y pico, pero pongamos 4.000. A la dictadura y a 40 años de democracia sobrevivieron 469 decretos, que hoy todavía son leyes. 469 que nadie derogó, entre ellos la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras, que están hechas para que el lobo cuide el gallinero y haga lo que se le cante. Pregunta, digo, tarea para el hogar, cada uno se la lleva y empieza a preguntarse, ¿por qué 469 decretos de la dictadura, bandos militares de la dictadura que condicionan nuestra vida, sobrevivieron 40 años? Ahí hay que hacerse algunas preguntas. De la primera invasión inglesa, y ya que hoy no nombramos, hay que rescatar hechos que no hay forma de explicar, como un pibe de 14 años que está al frente de una carga de caballería, junto a otros 7 amiguitos más o menos de la misma edad, y que toman a la altura del Sheraton en la ciudad de Buenos Aires una corbeta de guerra inglesa, en lo que se considera como la única acción militar de la historia militar de la humanidad, donde 7 tipos a caballo toman un barco. No hay otra, pero en serio, ¿eh? Y ese pibe de 14 años se llamaba Martín Miguel de Güemes. Por lo tanto, y otro pibe de 14 que se llamaba Rosas, andaba peleando también en aquella primera invasión inglesa. En la segunda, este pueblo que está peleando por una patria que no existe, se arma y se organiza de tal manera que ni siquiera dejan que tomen la ciudad. De ahí los datos escolares de primero la reconquista y después la defensa. Reconquisto lo que perdí, defiendo lo que nunca perdí. Bueno, listo, ya está. Nos organizamos tanto en un año que impedimos que los tipos que duplican la cantidad de soldados puedan tomar la ciudad. Ya era el general Whitelock y no Bedford. Y Whitelock, cuando vuelve, el tipo le hacen un juicio, porque tiene que ser ejemplar. La corona británica pierde frente a esos tipos que no tienen ni ejército regular. Y entonces la condena se pega en todos los cuarteles de la Commonwealth. No solamente en Inglaterra, no solamente en Irlanda, no solamente en Gales, en todo el mundo, en Sudáfrica, en Oceanía. No repetir lo de Whitelock. Y en el juicio, Whitelock pide la palabra. Y dice, yo ya sé que estoy condenado, pero solamente quiero decir lo siguiente. El único que estuvo en ese lugar fui yo. El único que puede decir ese sentimiento anticolonial que yo no vi en ninguna otra parte del planeta, lo vi en esa Buenos Aires que no puedo explicar. Mujeres, niños, ancianos, todo el mundo peleando en las calles. No tengo forma de explicarlo. Así cierra su alegato Whitelock. Venimos de ese lugar. Sin duda venimos de ese lugar. Obvio, 1810, aparece la primera junta, y en esa primera junta, un grupo de pibes que sueña con perfume de Revolución Francesa, equidad, soberanía, independencia, patria. Y ahí Moreno, ahí el enorme Castelli, Monteagudo, Belgrano. Y el otro sector tiene en un cajón del escritorio de Saavedra algún celular de la infanta Carlota, algún número de Londres, para ofrecer lo que acaban de conquistar. Y ahí nace la distancia y la pelea entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Es ahí, en el minuto cero de nuestra historia, que va a terminar esa primera pelea con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de la historia política argentina. Por lo tanto, esto no fue fácil nunca. Esto arrancó mal desde el primer momento. Grieta nueva. ¿De qué estamos hablando? Tan vieja como la formación de la patria.
tan vieja que antecede a la patria, con Martínez de Hoz jurando como el primer capo de la aduana de Bedford. Vuelta de Obligado es otro espejo en el que tenemos que mirarnos y que nos referencia, porque es esa guerra de recursos, pero en el agua, que lleva a la República Argentina, que en ese momento estaba en guerra con Brasil. Por lo tanto, toda su flota estaba en otro lugar y había que frenar a los barcos de la flota anglo-francesa, que eran barcos de guerra fluviales que por primera vez en la historia tenían motor, no dependían de los vientos. 200 buques de guerra, ¿no? Y los mercantes que intentan remontar el Paraná, y lo único que tenemos es 24 barcazas, las cadenas de Mansilla y un único barco de guerra detrás de las 24 barcazas. La derrota militar, porque cortan las cadenas, pero la enorme victoria política y económica, porque todos los buques mercantes vuelven a casa con la misma cantidad de mercadería que habían traído. Y se dan cuenta otra vez que acá hay algo raro, acá pasa algo. De ahí quiero rescatar un dato, porque nosotros desde el punto de vista periodístico vivimos linkeando la información, cómo nos vamos referenciando con otros momentos históricos. Cuando llega la flota anglo-francesa, primero pasa por Montevideo y se suben a los barcos que invadieron lo que hoy es la Argentina, todos los exiliados rosistas que venían a invadir su propia patria. De la misma manera que los que intentaron el golpe del 51 pidieron asilo en Montevideo, y los aviones de la Marina, más los aviones de la Fuerza Aérea, que fueron los panqueques en el aire, se asilaron en Montevideo. Digo porque la historia está llena de causalidades y no de casualidades. Pero bueno, tenemos que ir referenciándonos en esos momentos de la historia política, económica y social también de la patria grande, ¿no? Bueno, si salimos del siglo XIX, nos vamos a encontrar, qué sé yo, con el Pacto Roca-Runciman, con 1933, con el hijo de Roca bajando en Londres diciendo la Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico, entregando todo, absolutamente todo por nada, solo para que la oligarquía siga vendiéndole a Inglaterra la misma cantidad de cereales y de carne, solamente para que 20 familias sigan contando con ese privilegio. Entregamos los trenes, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, 2,5 leguas al costado de cada vía, la luz, el gas. Hay un discurso de Perón del año 48 en San Francisco, en Córdoba. La independencia económica está muy nuevita. Y el tipo dice, la luz es cada vez más argentina, los ferrocarriles son argentinos, el gas es cada vez más argentino, los teléfonos son cada vez más argentinos, y así va citando nacionalizaciones totales o parciales que se van realizando. Y cierra diciendo, y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo. Ahí están las dos cosas, la batalla económica y la batalla cultural, que van de la mano. Siempre es una discusión, el huevo o la gallina, si la dependencia cultural es la que posibilita la independencia económica o si la independencia económica genera la independencia cultural. De 1806 hay un dato que nos sirve para explicar a todos los argentinos colonizados, y es Mariquita Sánchez de Thompson, a quien generalmente recordamos desde un lugar cándido, brindando su piano, el salón de su casa, para que en 1813, por primera vez, el himno, bla, 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 bla. En 1806 se escribe, por lo tanto documenta, nuestros soldados eran todos negros, cabezas redondas, no tenían el mismo uniforme, la verdad, un espectáculo dantesco, pero el batallón 71, de escoceses, todos con sus polleritas, es increíble lo que uno lee ahí, el sentimiento colonial de un sector de la ciudad de Buenos Aires que obviamente no muere. Es como esa carta de Alem, que ya está sintiendo
la traición de un sector de su partido, poco antes, obviamente, poco antes de suicidarse, y el tipo dice algo así como: algunos radicales se irán con el socialismo, otros radicales va encontrándole destino, ¿no? Y los radicales porteños se irán a tal lado, bla, 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 y nosotros, los radicales intransigentes, nos iremos a la mismísima mierda. Que era la intransigencia a la opresión, la intransigencia ante lo colonial. Bueno, nos iremos a la mismísima mierda. Y el tipo, la verdad, que tuvo una visión entre apocalíptica y demasiado certera de dónde iban a parar algunos sectores, y la traición copaba el nudo de esta historia. Bueno, volviendo a Malvinas. En la década del 40 y gran parte de la década de mediados del 50, el primer peronismo establece sobre la Antártida un trabajo fundamental. Teníamos una sola base en 1946, teníamos 9 en 1955. No teníamos un solo refugio y tuvimos 24 a lo largo del primer peronismo. Una política destinada a poner un pie en la Antártida para mirar desde allí a Malvinas. Cuenta la leyenda que desde el año 51 hay una formación militar inglesa que llega hasta uno de los refugios argentinos, quita la bandera argentina y rápidamente es repelido el gesto, y después de un par de tiros al aire, dice la historia oficial, vuelven a poner la bandera argentina. La historia extraoficial habla de heridos y muertos. 2 días después, el embajador inglés en Buenos Aires va a la Casa de Gobierno a ver a Perón y le pide explicaciones por lo que sucedió en la Antártida, en su territorio antártico. Epa, ¿cómo? ¿Por qué tu territorio? Porque yo proyecto soberanía hacia abajo desde Malvinas, no lo voy a hacer desde Londres a 14.000 kilómetros de distancia. Ah, ustedes proyectan soberanía sobre la Antártida desde Malvinas. Eso me hace acordar a un vecino que la semana pasada me robó el perro y hoy me vino a pedir el collar, contesta Perón. Pero a partir de ese momento hay una política distinta que mira hacia abajo. Obviamente, en ese recorrido, siempre tener en cuenta lo que fue la capitanía de Bernet, la primera gran experiencia política, económica, social, cultural sobre las Islas Malvinas, empezar a desarrollar soberanía, que es lo que le termina costando a la Argentina la invasión, primero norteamericana de 1832 y después la inglesa de 1833, del 3 de enero de 1833, porque ¿qué pretende Bernet? Cobrarle impuesto a los barcos balleneros que vienen a llevarse el aceite ballenero, que en ese momento era esencial en función de la energía, y eso nos cuesta la invasión de 1832, que es destructiva, atacan, destruyen gran parte de lo que nosotros conocimos después como Puerto Argentino, y se van. Pero en enero de 1833 vienen los tipos y se quedan definitivamente con Malvinas. En ese momento había un barco de guerra argentino encargado de la defensa de esa población. Quien estaba a cargo de ese buque, el oficial de Marina, carga a todo el mundo arriba del buque y dice, bueno, no están dadas las condiciones, la relación de fuerza para pelear, volvemos a casa. Ese señor se llamaba Pinedo. Pero no lo tomen como son casualidades del destino, pero punto. Que cuando llega es degradado, bueno, obviamente es familiar directo del expresidente de la Nación por menos de 12 horas que tuvimos en la Argentina en 2015. Pero siempre es válido sumarlo, citarlo, como aquel Procurador General de la Nación que firmó la acordada que lo habilitó Uriburu en el golpe de 1930 y que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Son cosas que pasan, tampoco vamos a andar quedándonos en esos detalles mucho tiempo. Pero hay que revisarlo, porque nosotros siempre fuimos los mismos, pero ellos también. Entonces hay que entenderlo, hay que verlo. Los dos son dos modelos viejísimos que hace 213 años se enfrentan de manera continua. Acá no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Finales de los 60, principios de los 70, hay un acercamiento muy particular, diríamos inédito, irrepetible,
en la historia de la Argentina y Londres con relación a Malvinas, que finalizó en lo que se llama los acuerdos de la NUCE bajo el paraguas de la soberanía, que después será una frase que va a utilizar Menem para vender Malvinas en los tratados de Madrid y de Londres, y que han significado después la profundización del Forador y Duncan, firmado en tiempo de Macri, que es entregarlo todo, esencialmente la posibilidad de que las islas entreguen licencias para la explotación ictícola y la explotación petrolera y hayan convertido con ese Producto Bruto Interno a los isleños en el Producto Bruto Interno, en el 10º Producto Bruto Interno más grande del mundo, con la riqueza que nos pertenece. Ahí hay otro dato, ya que me paré en ese lugar que hay que referenciar. En 1981, a 7 meses de la guerra más o menos, el espectáculo televisivo en la Argentina que tuvo más rating fue el casamiento de Carlos y Lady Di. ¿Sí? Muy bien. Cuando se casan, anuncia la corona británica que la pareja real va a salir de viaje de bodas, de luna de miel, y va a tocar 6 o 7 puntos del planeta en un yate, pero el primero es el Peñón de Gibraltar, y le va a mojar la oreja a España con un sector que obviamente sostiene de manera colonial desde hace más de 5 siglos. La corona española responde: si ustedes insisten con que van a pasar por ese lugar, la pareja real española no irá al casamiento. Y no fueron. ¿A dónde quiero llegar con esto? El 80% del calamar que se pesca ilegalmente hoy en Malvinas ingresa a Europa por el puerto de Vigo. Muchachos, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Quién manda? Las corporaciones, los estados-nación, el sentimiento de soberanía, una empresa. ¿Quién manda? Bueno, ahí tenemos un problema muy serio, muy serio. Y antes de seguir con los acuerdos de comunicaciones de la NUCE, ya que me metí en el tema de la pesca, los compañeros del CECIM, el primer gran centro de excombatientes que se formó en la Argentina, el CECIM de La Plata, sobre finales del 82, y que todavía está fuerte y muy robustecido, generó en la pandemia un laburo que tenía que ver con que algunas pesqueras donen toneladas de pescado para ser repartidas en los comedores de Gran La Plata, de Berisso, de Ensenada. Un laburo espectacular que alguna vez con el compañero Pablo Basel fuimos a ver de qué se trataba, y era ejemplar, ver cómo llegaban los camiones frigoríficos y atrás cada uno de los compañeros a cargo de los comedores y firmaban una planilla y se llevaban kilos y kilos de pescado para los barrios más carenciados. Pero claro, lo que venía, venía. Y un día vinieron langostinos. Todo un camión de langostinos. Y con muy buena fe, los compañeros a cargo de los comedores se sentaron y discutieron. ¿Qué hacemos? ¿Y si vendemos los langostinos y compramos harina, arroz, ¿no? Y tenemos comida para... Y en esa charla saltó un compañero y dijo: perdón, pero los nuestros no tienen derecho a comer langostinos. No estaba mal, ¿eh? Y entonces hay una foto gigante de un pizarrón en la puerta de un comedor que dice: hoy langostinos. Eso somos nosotros, ¿eh? Eso hay que llevarlo en el corazón. Ese hoy langostinos hay que llevarlo en el corazón. Bueno, los acuerdos de comunicación de la NUCE, así se llamaron, generaron los vuelos del ADE, generaron la construcción de la pista de aterrizaje que hizo Vialidad en Puerto Argentino, llevó el gas por primera vez a las islas, el gas envasado. Bueno, esos acuerdos de comunicación nacieron fruto de que un avión del ADE le salvó la vida a un puestero de una estancia británica, trayéndolo al Hospital Fernández aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí entendieron que si no había un puente con la Argentina, el destino era Vuelve Perón, pero ahora en su versión 73-74.
Ahí ya no es tan leyenda, son documentos del Foreign Office que fueron desclasificados, donde se estaba por llegar a un tres banderas, a un dos banderas, una solución tipo Hong Kong, para que la Argentina se quede con la soberanía de las islas en 20 años. Todo muere con la muerte de Perón y 2 meses después muere el embajador británico. Pero no hay forma de reflotarlo porque en el 75 hay un informe que recibe el Foreign Office de la Universidad de Cambridge que marca que en toda la adyacencia de Malvinas hay 4 veces más petróleo que en el Mar del Norte. Y eso genera que los diálogos se corten. Nos metemos en la dictadura rápidamente. La dictadura vino para cambiar la matriz económica argentina. Ese fue el objetivo. ¿Y cómo era la radiografía económica del país en ese momento? 2% de desocupación. Repito, 2, por la duda que... O sea, pleno empleo, trabajo fabriquero a 3 turnos, industria nacional activa y de pie, 47-48% del PBI para los trabajadores, 80% de los laburantes en blanco y sindicalizados, y una deuda externa de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Hubo que implosionar ese sistema que obviamente se implosiona. El primer intento fue junio del 75 con el Rodrigazo, ¿no? Y ahí, si quieren, también un pequeño paréntesis para volver a confirmar esto de yo necesito empoderarme de la historia para explicar algunos mecanismos. Rodrigo fue el tipo que leyó esa suerte de implosión de la economía nacional 48 horas después de haber asumido. Pero el que lo escribió fue su número 2, que era un hombre del riñón de Martínez de Oz, el intelectual del grupo Ascuénaga, que era el grupo que se reunió después, una vez por semana, después de la muerte de Perón, en un petit hotel de la calle Ascuénaga en Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, propiedad de Blaquier. Como ven, nunca hay casualidades. Y ese señor se llamaba Ricardo Mansueto Sin. Digo, para que lo googleen, lo profundicen y lo encuentran. Vía negociación, Martínez de Oz López Rega es el número 2 de Celestino Rodrigo. Escribe el Rodrigazo y salta todo por el aire. Es cierto que el movimiento obrero se mueve con lo que le quedaba de vigor y termina con López Rega, con Rodrigo y el Rodrigazo. Pero la elección ya estaba ahí, y todos los desaparecidos de la primera cacería humana de los primeros meses del 76 son las listas de todos aquellos que salieron a pelear contra Rodrigazo. Rodrigo va 4 años en cana después del golpe, y uno piensa que su número 2 tenía una camita al lado de la de él en la misma celda, ¿no? Número 1, número 2. No, el tipo fue el tercero de economía, Martínez de Oz, Guillermo Walter Klein y nuestro Ricardo Mansueto Sin. Cuando en el verano del 81 Martínez de Oz y Videla vuelven a casa porque entran Viola y Sigot, la pregunta es, ¿a dónde fue el bueno de Ricardo Mansueto Sin? Volvió a casa, porque era uno de los CEOs más importantes del grupo Sogma. ¿Terminamos de explicar algunas cosas? Bueno, presidente del Banco de Italia, Ricardo Mansueto Sin, vicepresidente Franco Macri. Y así sucesivamente. Fíjense, ¿no? En esta charla, que no sé cuánto llevamos, 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media, pero cuántas articulaciones hicimos entre presente y pasado para poder terminar de explicar qué nos pasa y de dónde venimos. Bueno, la dictadura rompe con esa matriz económica y genera una patria absolutamente rentística financiera, la patria de la plata dulce y la patria financiera, de los bancos reinan. A partir de la quiebra del BID se produce la muerte de la patria financiera y será la muerte de la plata dulce. En 1980, marzo del 80. Por lo tanto, podríamos decir que 4 años después, la dictadura se queda en ese momento sin razón de ser, porque se deshilacha la matriz económica que ellos soñaron. Y en el 81 asume Viola
y aparecerá un personaje que la va a jugar de dialoguista, de paloma dentro del contexto de las Fuerzas Armadas, por poner alguna diferenciación que hoy se usa mucho en la interna de Cambiemos, de halcones y palomas. Los halcones no soportaron eso y el tipo que asumió en marzo, listo, ya está, golpe dentro del golpe, y en diciembre aparece Galtieri. Cuando aparece Galtieri, Anaya, que es el titular de la Armada, le presenta un proyecto que en el 77, como el jefe de la flota de mar, le había presentado a Macera, que era la recuperación de Malvinas. Nunca planifican una guerra, planifican el hecho político de la toma, para después generar una negociación. Y eso estaba mucho más cerca en 1981-82. ¿Y por qué? Y ahí viene un nudo que tenemos que trabajar mucho. La Argentina, vía Galtieri, a pedido de Reagan, fue exportador de terrorismo de Estado a toda Centroamérica, a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y él entendía que todos esos favores iban a ser pagados a través de cierta neutralidad diplomática. Pero guay, fuimos exportadores de doctrina francesa, enseñamos a torturar, a desaparecer, cavar fosas comunes, todo eso hicimos, Arnulfo Romero, el gran Arnulfo Romero, es asesinado en El Salvador mientras daba misa un 24 de marzo por un comando argentino, casi como un festejo. Entonces tenemos que mirar eso, y también la relación de Argentina con Estados Unidos en la dictadura. Cuando se da, republicanos, y toda la matriz Kissinger, que venía desde el golpe de Estado del 73 en Chile, para la instauración del neoliberalismo de la mano de la teoría de Milton Friedman, la Universidad de Chicago, y por eso el tema de los Chicago Boys, con lo que ustedes se van a encontrar si repasan la historia. Pero cuando en 77, Carter gana las elecciones, hay un cambio de matriz. Llegan los demócratas y empiezan a decirle a Videla: si no cortás las violaciones a los derechos humanos, no más créditos; si no cortás las violaciones a los derechos humanos, no más venta de armas. Y después la Comisión Interamericana en 1979. Pero en 1981 gana Reagan, vuelven los republicanos recargados y aparece un cowboy que lo que pretende, de la mano de su anticomunismo acérrimo, es devolverle la grandeza, son palabras textuales de Reagan, a los Estados Unidos. Y va a conformar un triángulo muy particular con Margaret Thatcher, los dos serán los padres del neoliberalismo moderno, y otro sector político que va a encabezar Juan Pablo II, que en su cabeza lo único que tiene es terminar con el comunismo internacional. Los tres lo logran, por lo menos en función de derrocar, terminar con el muro y terminar con la Unión Soviética. Pero fuimos parte de ese entramado geopolítico, prestando nuestras Fuerzas Armadas para generar terror en 4 países centroamericanos. Ese es el gran dato. Se acepta el plan porque hay que buscar un sistema de supervivencia en la dictadura, porque ya no hay, en la economía no hay más nada, los indicadores son terribles. Sigot, ministro de Economía de Viola, antes de irse tira 3 devaluaciones y rompe todo. Pregúntenle a Palito con Sinatra, que es una de las víctimas de esa devaluación, ¿no? Estaba el dólar comercial, que era el blue, ¿no? Y el oficial. Cuando Sinatra quiere cobrar, le dice: el oficial no, el comercial. Y pierde entre 2 y 3 millones de dólares. Pero es fruto de las devaluaciones de Sigot. Y el otro dato cotidiano, porque está bueno siempre explicar la historia desde el dato cotidiano, es Maradona, Boca y Argentino Junior. Boca no puede pagar la opción del préstamo porque Argentino dice a valor comercial, no a valor oficial. Son las dos grandes historias cotidianas que sirven para explicar la debacle de las 3 devaluaciones de Sigot, que profundizan la crisis que empieza a parir
en 1980 el BIR, que además deja 340.000 ahorristas colgados del pincel, y es la primera vez, 20 años antes de 2001, que los argentinos golpean la puerta de los bancos. ¿Y cómo fue eso? La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz bancaba los depósitos en pesos el 100%. Quebraba un banco, vos pusiste 100 mangos, tomá, el Estado te da 100 mangos. Pero si los depositaste en dólares, la cobertura era cero. Entonces, ¿qué hicieron los Trozos en el BIR, los hermanos Trozos? Te daban un interés que no existía en la historia de la economía moderna si vos la ponías en dólares. Y cuando tuvieron una parva de dólares impresionante, se fugaron a los Estados Unidos. Y dejaron a 340.000 ahorristas, insisto, colgados del pincel. En ese momento se entiende que hay que dar un golpe de efecto. Se busca Malvinas y se discute la fecha, el 25 de mayo, si es el 9 de julio, pero entienden que tiene que ser antes. Ya en 1979 la Comisión de los 25 tira el primer paro nacional, y ni hablar de lo que fue el paro del 30 de marzo, en la CGT de Brasil, de Gualdini. Entonces ya había algo que había que tirar una respuesta urgente, y entonces se aceleran los tiempos y se proyecta el operativo Rosario para principios del mes de abril. En la noche del 1 de abril, ya la inteligencia norteamericana tiene el dato. Y empieza Reagan a llamar por teléfono a Galtieri. Y Galtieri no atiende. Los colaboradores le dicen que hay que esperar a que el operativo Rosario llegue al momento del sin retorno. Hay un momento del operativo donde se avanzó tanto que se cortan las comunicaciones con el continente y ya está. No hay contraorden posible. Entonces en ese momento atiende el teléfono Galtieri. Cuenta la leyenda que hay un hombre por cada arma y un joven, que es un funcionario de carrera de la Cancillería, que va a obrar como traductor. Un señor que se llama García Moritán. Y es el papá. Es el papá de uno de los negacionistas más terribles que hay en la legislatura porteña. Es el papá. Como ven, no hay casualidades. Bueno, teléfono negro, ¿no? Y una oreja de cada lado, la de García Moritán y la de Galtieri, escuchando a Reagan. Galtieri empieza, esperamos casi 150 años y esto y lo otro y aquello más allá. Reagan contesta, ¿usted está loco? ¿Usted no entiende que nosotros no podemos romper el matrimonio eterno con Gran Bretaña? Desista de la operación, mande las tropas otra vez a Buenos Aires. Cuando Moritán traduce, Galtieri le pide que lo repita 3 veces, porque le dice, no puede ser, se está equivocando, este tipo no puede decir eso. ¿Sabe los favores que me debe? A la tercera, cuentan los testigos, se desplomó Galtieri en un sillón porque no podía creer lo que estaba escuchando. Termina la comunicación. Y habían colocado un cinta abierta, un viejo grabador de cinta abierta, con el chupete, que era la sopapita que usamos hasta los 90 para grabar los reportajes telefónicos. Y entonces Galtieri dice, bueno, ahora va a ver, Moritán, va a ver cómo usted se equivocó en la traducción. Vamos a escuchar lo que dijo Reagan. Y cuando lo ponen, se escucha un zumbido. Estaba mal colocado la sopapita y no grabó nada. Entonces, en ese momento, Galtieri pide a la CIDE que manden un experto en comunicaciones para dejar todo ajustado por si hay una nueva comunicación, que la hubo el 10 de abril, el último día de la segunda visita de Alexander Haig, cuando a Haig se lo lleva. Ese día fue la segunda plaza, la primera fue el 2 de abril, la del 10 triplicó la gente y generalmente es la que no se recuerda. Cuando agarrás el diario El Clarín de ese 10, está en página 3 el mapa por donde tienen que entrar las columnas, cómo tiene que concentrarse la gente, porque le iban a mostrar el espectáculo a Alexander Haig en helicóptero, para mostrarle que había una unión con un sector de la población, y esto y lo otro y aquello. Entonces, después de aquella grabación frustrada de la comunicación de la madrugada del 2, mandan a un tipo que deja todo en condiciones y se graba perfectamente
la comunicación del 10. Ese señor se llamaba Jaime Esquiuso. Como ven, podemos estar así toda la noche. Ya empezaba a espiar. Y lo único que vamos a observar es que estamos empantanados siempre en la misma pelea, a veces con los mismos apellidos, ¿no? Pero siempre con el mismo modelo de colonia. Siempre con el mismo modelo de colonia. Bueno, ustedes ya lo demás, más o menos lo conocen. Tiene que ver con algo absurdo que después fue condenado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas vía el informe Rattenbach, que era afrontar una guerra sabiendo el resultado y exponiendo, sin posibilidad de defensa, sobre todo a nuestros colimbas. Ahí hay que citar al 22 de mayo, que es el único día que Galtieri va a las islas. Cuando llega a las islas pide un helicóptero para poder recorrerlas. Y cuando baja, reúne a todo el Estado Mayor y le dice: disculpen, pero esto es indefendible. Sí, claro, es indefendible. Cuando Anaya le entrega el proyecto a Lombardo, que es el encargado del operativo Rosario, Lombardo, con un buen criterio profesional, el otro le dice: prepare el desembarco. Y Lombardo dice: el desembarco y la defensa. No, vamos a estar 4 o 5 días. Dejamos una referencia, mandamos a los ingleses, al gobernador y a su guardia, los mandamos a Montevideo, nos quedamos 3 o 4 días, le pedimos a la ONU que aparezca y se acabó el asunto. Preparado para una guerra no estábamos. Entonces era indefendible. Cuando el tipo plantea eso, bueno, ¿cuál es el plan? Resistir lo más que se pueda mientras se llevan adelante las negociaciones diplomáticas. Frase que le da pie a Menéndez para decir, después cuando se desata la interna posguerra en las Fuerzas Armadas, decir: y aguantamos demasiado, aguantamos casi 50 días, aguantamos demasiado. El costo, obviamente, fueron 649 muertos, cifra que tenemos que ajustar, porque si bien es indefinida la cantidad de suicidios en democracia, es prácticamente la misma cantidad de muertos que en combate. Entonces estamos hablando de 1100, 1200, 1300 muertos. Ahí hay una deuda enorme de la democracia que apareció muy tarde. Sobre todo apareció de la mano de Néstor, triplicando las pensiones y sacando a los compañeros de los colectivos y los trenes vendiendo estampitas. Pero en esos primeros 20 años de la democracia se padecieron la mayor cantidad de suicidios de los compañeros que no pudieron salir del infierno. Entonces ahí hay una deuda enorme de ese proceso de desmalvinización que arrancó con lo que el coronel D'Amico, que era del 601, redactó, que era el pacto de silencio para los soldados. Son pena de consejo de guerra, cárcel, si contaban lo que habían vivido en Malvinas. Se lo llevó primero a los cuarteles, casi como en las viejas celdas de engorde de los esclavos que venían del África, había que engordarlos porque estaban en estado famélico, y después devolverlos a la sociedad como sea. Dentro de algunas miserias, porque uno forma parte de una sociedad en el AMBA, ponele, entre el Gran Buenos Aires y Capital, que vio la guerra por televisión. Siempre recuerden que se estaba jugando el campeonato nacional de fútbol en ese momento, y no para un solo domingo. Era domingo el 2 de mayo cuando fue hundido el Belgrano, y la fecha se jugó igual. Por lo tanto, a revisarnos un poco también en algunos espejos. O la selección argentina de fútbol debuta en el Mundial de España el 13 de junio, un día antes de la rendición, como si nada pasara. Pero esa insensibilidad porteña que como nadie pintó Charlie en No bombardeen Buenos Aires, ¿no? Hagan lo que quieran en el sur, pero no jodan en el Barrio Norte, puede trasladarse a las principales ciudades de la República Argentina. Más o menos va a ser igual. Pero no todo fue igual. Y ahí llévense en el corazón el 19 de junio de 1982. Ese día llegaban a Puerto Madryn, a la dársena de Aluar,
4.000 y pico de los nuestros, en el Canberra. Y entonces los milicos en el viaje les plantearon, bueno, cuando lleguemos a puerto y subamos a los camiones para ir a las unidades militares, bajen las lonas. La información de inteligencia que tenemos es que la gente los espera para putearlos. Son ustedes los padres de la derrota. Por lo tanto, bajemos las lonas y llegamos a las unidades como podemos. Los pibes cumplen, bajan las lonas, pero cuando los camiones empiezan a surcar las calles de Puerto Madryn, solo escuchan aplausos, gritos de bienvenida. Un colimba levanta la lona, una mujer pregunta qué necesitan, el colimba dice pan, y el 19 de junio de 1982, Madryn lo recuerda como el día que Madryn se quedó sin pan. Porque todo el mundo fue a buscar pan para los colimbas, todo el mundo fue a las unidades militares y se llevaron un desconocido a casa para un plato de comida caliente, un baño o un teléfono para decir vieja estoy vivo. Por lo tanto, hay que ir a esos lugares donde la guerra se vivió de otra manera, donde eso que llamamos argentinidad es la suma de las partes y nunca es Buenos Aires y las grandes urbes. Hay otros lugares donde el heroicismo del hombre y la mujer común estuvieron por encima del pacto de silencio militar, de ese proceso de desmalvinización que comenzó apenas los pibes pusieron un pie en la tierra. Y cuando digo pibes, cada generación tuvo su karma, no son ni mejores ni peores, pero algunas, todas son distintas a todas. Y estos pibes entraron a la primaria con Onganía, entraron a la secundaria con Videla y fueron a la guerra con Galtieri. Los 61, los 62, que hoy tienen 60 años, tienen cerca de 20 años más que sus viejos en el momento que fueron a la guerra, y que todavía vaya uno a saber por qué, porque ahí está el punto que a mí más me preocupa, que no es la definición política de un sector frente al modelo de país del proyecto de Colonia. Me preocupa la insensibilidad de aquellos que 40 años después todavía deben un abrazo, porque ahí es una sociedad en peligro de extinción. Si no podemos asumir que esos compañeros a los 18 años, con la misma pincha con la que hacían guardia en cualquier lugar de la República Argentina, con los pies de trinchera, con los estaqueamientos por los calabozos de campaña, por el armamento que era exactamente el mismo que se nos trababa en la instrucción acá en el territorio, estuvieron viviendo posiblemente la instancia más compleja de la condición humana. Sin embargo, hay vastos sectores de esta sociedad que todavía deben un abrazo. Si ustedes los conocen, empújenlos, porque ese abrazo es sanador para las dos partes. Aunque una no lo entienda y no se reconozca en ese abrazo. Y hablé del estaqueamiento, y ahí estábamos charlando con la compañera hace un rato, de un enorme como Pablo Base, el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, que en 2005 acompañó a los colimbas. A ver, Corrientes es la provincia que envió mayor cantidad de soldados, que tiene la mayor cantidad de muertos, que tiene la mayor cantidad de torturados, que tiene la mayor cantidad de sobrevivientes, que tiene la mayor cantidad de suicidios. Eso es Corrientes. Y entonces se estrenó en 2005 Iluminados por el Fuego. Termina la película y Pablo se reúne con un grupo de excombatientes y todos emocionados. Che, ¿qué les pareció? Bien. Y uno dice, pero las escenas de la tortura, viste, un poco flojitas. ¿Qué quiere decir flojitas? Y ahí empezó a recabar el testimonio de cada uno de los colimbas que habían sido torturados. Y desde ese momento se convirtió en el abogado de los colimbas torturados en Malvinas. En 2015 la Corte Suprema archivó la causa. Y hoy está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ninguno de los colimbas fue torturado por cobardía. Ninguno. Todas eran situaciones famélicas.
el hambre, robar un paquete de galletitas, una oveja, una lata de paté. No hay un solo caso famélico entre oficiales y suboficiales, solamente soldados. Pero hay un caso que es el único que no fue por cuestiones de hambre. Es Juan Carlos Gómez, soldado del Curuzú Cuatiá, que llegó tarde a una formación en Comodoro Rivadavia, antes de ir a la guerra. El oficial ordena el estaqueamiento, un suboficial cumple la orden, y 5 horas después, antes de que muera de hipotermia, lo salva el sacerdote de la unidad militar. El capitán, que indica el estaqueamiento, el calabozo de campaña, obviamente que era un torturador del campito en Campo de Mayo, y reprodujo en ese momento lo único que sabían hacer: el terrorismo de Estado, de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno. Por lo tanto, el soldado, que es un civil vestido de verde, es mi enemigo, y lo estaqueo. Después aparece en atentados a cementerios judíos en el 87 y participa de los primeros alzamientos carapintadas. Como diría el compañero Pablo Basel, salvo la sábana del Ku Klux Klan, las tenía todas. Pero ese es el tipo que ordena el estaqueo. Cuando son trasladados a las islas van los 3, el soldado, el suboficial y el oficial. Cuando faltan 2 o 3 días para el 1 de mayo, que comienza la guerra, el oficial se pega un tiro en el pie para ser devuelto al territorio. Y van a combate el suboficial y nuestro Juan Carlos Gómez. El suboficial es herido en su espalda, y el que lo salva llevándolo al hombro es Juan Carlos Gómez. Esos son. La última vez que fuimos a Curuzú Cuatiá a presentar el libro con Pablo, yo cuento esto porque no hay forma de que no haya una charla sobre Malvinas donde esto no lo contemos. Y en el cierre de la anécdota, de la historia, bueno, la gente en ese momento aplaudió, y mientras la gente está aplaudiendo, Pablo me dice al oído, en la última fila, el de campera azul es Juan Carlos Gómez. Creo que fueron 10 minutos que no pude hablar. Pablo se dio cuenta, agarró el micrófono y siguió. Y Juan Carlos Gómez, en medio de la charla, sabiendo que seguramente en algún momento lo íbamos a nombrar o algo, se levantó y se fue. Con esa austeridad de los hombres simples. Pablo fue a revisar un dato para su alegato. Cuando el ejército argentino, cuando un soldado argentino vivió prácticamente las mismas condiciones, sobre todo climáticas, de Malvinas. Y dijo: el ejército de los Andes, en el cruce. Es lo más parecido. Y fue al Código Sanmartiniano a ver qué decía San Martín sobre la comida. Y el Código Sanmartiniano dice: come primero la tropa, y si sobra, los oficiales y los suboficiales. Entonces se preguntaba él, ¿qué carajo pasó entre San Martín y Galtieri en el ejército argentino para romper en 1000 pedazos el come primero la tropa? Bueno, en los 40 años de democracia se vivieron distintos momentos, muy disímiles entre sí, que los podemos dividir en 2. La venta de la soberanía del neoliberalismo, en los acuerdos de Madrid, de Londres, con el menemismo, y los acuerdos del Forador y Duncan en tiempo de Macri, que ustedes ya saben porque es información desclasificada del Foreign Office, que el pedo que esa noche tenía Foradori era brutal, lo dice Duncan, dice: el tipo tenía una borrachera infernal y firmó. Lo de la borrachera es una anécdota y lo podemos sumar al whisky de Galtieri, porque Foradori hubiera firmado lo mismo sobrio.
exactamente lo mismo. Pero sirve para el anecdotario, si querés. En tiempos de Alfonsín, yo lo califico como una desmalvinización hacia adentro y una gran malvinización hacia afuera, lo que es muy loco. Pero si uno repasa los discursos de Alfonsín, de Caputo, de Naciones Unidas, en la OEA, hay una denuncia desde el vamos de la base misilística que tiene poder de fuego hasta el sur de Ecuador, los derechos argentinos, bla, 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 y hacia adentro, y esto es una frase textual de Edgardo Esteban, en un reportaje que le hicimos, no sé, 2014, 13, por ahí, donde dice, saben ustedes, periodista y ex combatiente de Malvinas, hoy el titular del Museo Malvinas. La primera vez que escuché a un presidente de la democracia hablar de los héroes de Malvinas fue Alfonsín en el balcón de Semana Santa para hablar de los carapintadas. Pero no de nosotros. Y había algo demasiado cierto en ese dato. Ahí, una vez más, lo que llega a partir del 2003 como refundación de la Argentina. Y dentro de esa refundación, la relación del Estado, no solamente con los excombatientes, por lo que dije antes, la triplicación de las pensiones, el hecho de que se encarguen de dar clases en los colegios sobre la soberanía del Atlántico Sur, bueno, les cambia la vida el kirchnerismo. Y este es un dato casi matemático, ni siquiera es ideológico. Pero el kirchnerismo lleva a Malvinas a una cuestión de patria grande, esencialmente a través de UNASUR, por aquello que dije antes, la base misilística que hoy está en Malvinas tiene poder de fuego hasta el sur de Ecuador, por lo tanto es un peligro continental. Y al reclamo de los derechos sobre la riqueza histícola, la riqueza petrolera, y algo que es maravilloso, que es ley y que no se usa en los colegios, que es el mapa bicontinental, que es abrir de par en par a la Antártida, sacarla de esa porción de pizza a la que fue reducida a la derecha o a la izquierda del mapa, ponerla en la misma proporción del continente, y cuando eso sucede, el centro geográfico de la República Argentina es Tierra del Fuego. Esa es la inmensidad de la Antártida. Cuando yo lo veo, mierda, ¿este es el país? Son dos países. Si yo monto la Antártida sobre el continente, la última península llega hasta el norte de Tucumán. Y hay una tercera Argentina en la plataforma submarina. Hay tres Argentinas en las que me tengo que referenciar: el continente, la Antártida y la plataforma submarina. Y ahí recién empiezo a entender de qué se trata, para darle vida a esa vieja frase de que solamente se ama lo que se conoce. Entonces yo necesito referenciarme en el mapa bicontinental para ver quién soy, más allá de que necesito mucho poner patas para arriba este concepto absolutamente antojadizo de que el norte está allá, el sur está acá y este es el culo del mundo. ¿Quién lo determinó eso? Es una... Los del norte. Exactamente. Pero si nosotros lo damos vuelta al estilo jaurechiano, sí, muchachos, son ellos los que están lejos de todo, disculpen, pero bueno, algún día tendremos que hacer algo parecido para mostrar que estamos frente a una esfera que no tiene ni arriba ni abajo. Bueno, nada, pero esa forma en que los planiferios se empezaron a distribuir son parte de una batalla cultural que algún día hay que dar. Resulta que nosotros estamos en el culo del mundo y los tipos están en el centro de gravedad de la humanidad. ¿Quién determinó eso? Nada, una visión antojadiza de la geografía que obviamente requiere de un impulso político, económico y social para que eso sea así. Malvinas es presente, Malvinas es futuro, Malvinas es un grado de complejidad muy grande para la discusión del Tratado Antártico dentro de unos años, porque obviamente las potencias van a proyectar soberanía desde Malvinas. Entonces ahí Malvinas se ha convertido en una vigía de la OTAN, en ese punto de conexión entre los dos océanos, y es un
una región geopolíticamente fundamental. Es uno de los 17 puntos que se discuten en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas hoy, de los cuales 11 tienen a Gran Bretaña del otro lado del mostrador. Se está deshilachando de a poquito el imperio más grande que alguna vez vio la humanidad, que fue el Imperio Británico. Descubriendo nuestra relación, pueden arrancar por Scalabrini, ¿no? Política británica en el Río de la Plata, con Gran Bretaña, empezamos a descubrir muchas cosas. Empezamos a entenderlo de otra manera. Empezamos a entender por qué en los pubs irlandeses a fines de la década del 80 había gigantografías de Diego. Y cuando le preguntaban a algunos del lugar por qué, era porque ese tipo nos vengó, aunque sea 90 minutos. Hay que gritar que hay una parte del territorio argentino, que es una parte de la provincia más grande de la Argentina, que es la de Tierra del Fuego, Malvinas, el archipiélago y la Antártida, que está en manos inglesas. Lo digo porque la reforma constitucional del 94, que tiene 1000 fallas, pero que tiene un dato que es importante, que es que ningún hombre de gobierno, ningún funcionario en la República Argentina puede negar el reclamo soberano sobre Malvinas. Por lo tanto, no me puede decir la cambiamos por la Pfizer y no me puede decir que son un costo. Por eso no las quiero. Eso marca la Constitución de 1994. Entonces, un poco todo lo que hemos dicho acá tiene que ver con historias conocidas, trazo grueso, algunas no conocidas, pero el sentimiento vuelve al principio. ¿Desde cuándo la palabra patria les pertenece? ¿Desde cuándo la palabra soberanía les pertenece? ¿Desde cuándo la palabra independencia les pertenece? Bueno, gracias por el silencio y